significativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos tener? Es que lo que se ajuste sea el precio relativo entre nuestros bienes y los del resto del mundo y no la actividad económica. Por lo tanto, lo que uno persigue y lo que le permite tener un tipo de cambio flexible, y esto lo conocemos, ¿no es cierto?, desde los trabajos de Mandel hace más de 30 años, ¿no es cierto?, y 40 años, que es para economías sujetas a mucha volatilidad externa, permitir que el tipo de cambio se ajuste es saludable, porque si no van a tener que terminar pagando con mayores fluctuaciones de la actividad económica. Tiene también beneficios adicionales que nos han perseguido toda nuestra historia. Cuando uno fija el tipo de cambio, tiende a darle una garantía al sector privado y tiende, desde el punto de vista de calce de monedas, tiende a haber menos rigurosidad en el calce de monedas. Cuando uno dice flota, permite que los tipos de cambio se ajusten y que las empresas aprendan a cubrirse respecto de las fluctuaciones cambiarias, que no son deseables. Ojalá no ocurrieran muchas fluctuaciones, pero no podemos evitar nosotros que la economía haya variables que no fluctúen, y nuestro objetivo fundamental al final es que haya crecimiento y que estemos con una situación de empleo relativamente cercana al pleno empleo y de manera estable. Déjeme hablar ahora de la experiencia chilena. Algunas cosas que son interesantes. Esta es la experiencia chilena desde el retorno a la democracia. La inflación parte cercana al 30% hacia finales de los años 80. Parte del 30% y se define una meta. Toda esa fase de inflación decreciente de 30, que ya el año 94 estaba en un dígito, la inflación bajó bastante rápido, mucho más rápido de lo que todos esperábamos en Chile que pudiera caer. Era parte de una meta, más que una meta, era una proyección. Todos los años uno decía, mira, voy a hacer mis proyecciones económicas y todo con algún compromiso de hacia dónde va la inflación, y normalmente la inflación caía más. Y parte central en la caída de la inflación en Chile, en ese periodo, porque nosotros vivíamos en una economía altamente indexada. Todos los contratos en unidades de fomento, que es una cosa, la UEF, esto que está indexado al IPC. Los salarios, toda la ley laboral es establecida, y los acuerdos, normalmente ajuste automático por el IPC cada 6 meses, ¿no es cierto? Teníamos un tipo de cambio que lo ajustábamos de acuerdo a lo que pasaba con la inflación. Pensábamos que esta inercia no iba a hacer bajar la inflación muy lento, y bajó más rápido de lo esperado. ¿Por qué? Porque la economía creció mucho, hubo mucho crecimiento de la productividad, permitió que los salarios crecieran más que el IPC sin que eso trajera inflación. Por lo tanto, el crecimiento también trae un bono en la desinflación. Y aquí voy a hacer mi primer comentario respecto a la realidad de Argentina. Yo creo que se perdió la oportunidad en el periodo de gloria de crecimiento de los 2000 de haber tratado de consolidar una inflación más baja. Y eso sin duda son cosas que se pierden y que uno podría haber aprovechado. El ancla, el ancla, siempre nosotros los economistas hablamos en teoría monetaria de que algo tiene que anclar la inflación, pues si nosotros algo tiene que poner, algo tiene que decir, estos son los precios de la economía, y eso tiene que ver con el dinero. Y en el pasado, y la tradición de Friedman y tradición antigua, era la cantidad de dinero. Entonces vamos a concentrar y fijar la cantidad de dinero, lo que es un enredo. Todos los países lo han abandonado en general. ¿Qué es lo que hemos hecho en Latinoamérica? ¿Qué es lo que usamos históricamente para controlar la inflación? ¿Cuál era el ancla? El tipo de cambio. Entonces usábamos el tipo de cambio, y parte de la discusión previa tiene que ver, nuestro gran drama era que el tipo de cambio no era una variable de ajuste externo, sino que también es una variable que tiene que ver con la inflación. Entonces, lo que terminaba ocurriendo es que el ancla era el tipo de cambio, y sabemos todos los costos que tiene tener una ancla cambiaria. En los esquemas de meta de inflación, el ancla es la credibilidad, es la expectativa inflacionaria. Si todo el mundo dice, yo le creo al Banco Central, y la inflación al Banco Central en Chile va a ser 3%, 3% vamos a fijar los salarios, 3% vamos a hacer los reajustes, y 3% va a ser la inflación. Por tanto, es muy importante la credibilidad, porque no es un ancla trivial. No es como decir, yo tengo el tipo de cambio en 100, y todas las mañanas uno ve si está en 100 y dice, le creo hasta la próxima semana, porque sigo viendo, pero es fácil de monitorear. Es mucho más complejo cuando uno dice, mi ancla es la meta de inflación a 2 años, y tengo yo que justificar por qué yo creo que estamos llegando a eso. Y la economía chilena, si uno mira, yo estoy haciéndole el quite porque voy a mencionar un poquito, la economía chilena ha tenido la inflación muy estable, en torno a 3%. La línea roja son las expectativas del sector privado, pero nosotros llegamos con la inflación a 9,9% en octubre del año 2008.
y eso tiene que ver con el alza del precio de los alimentos y de las materias primas, y me voy a referir en un minuto más a eso. Y en ese momento las expectativas inflacionarias llegaron a ser hasta 4. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el Banco Central? Subir la tasa de interés. Justo en vísperas de la crisis, nosotros estábamos con tasa de interés relativamente alta, porque eso fue muy fuerte el shock del precio de los commodities. Voy a anticipar, pero parte de eso porque la economía chilena es súper flexible, no fija precios. Entonces, si sube el precio del trigo en el mundo, no se demora mucho en llegar a las panaderías, y el pan sube, y empieza a subir todo. Y si sube el precio, y si sube el tipo de cambio, y si sube el precio del petróleo, sube la gasolina, y no hay subsidios. Entonces sube. Pero eso mismo también permite que la inflación baje bastante rápido cuando hay desinflación de precios de alimentos y de commodities. Y es lo que vimos nosotros, que llegamos a tener inflaciones negativas en la crisis con bastante fuerza. Da la casualidad que el promedio es 3%, pero entre más 9 y menos 3. Dos desafíos quiero mencionar que tienen los esquemas de metas de inflación. Yo creo que Guillermo, y en el panel anterior se habló mucho, el tema cambiario. El tema cambiario es una preocupación legítima que tenemos, precisamente ¿por qué? Porque hemos tenido muchos periodos de sobrevaluación cambiaria que han terminado en desastre, primero. Y segundo lugar, porque nosotros en general hemos aprendido, tal como dijo Gustavo Reyes delante, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprendido que tipos de cambio sobrevaluados retardan el crecimiento, no permiten fomentar las exportaciones. Algunos dirán podemos llegar hasta la enfermedad holandesa. Yo siempre he sido un poco crítico a esta idea de la enfermedad holandesa, porque digo, ojalá todos fuéramos holandeses. Yo pago una enfermedad por ser holandés, o sea, la verdad que no lo han pasado mal los holandeses, o sea, tuvieron un problema por ahí, pero la verdad es que los holandeses lo pasaron bastante bien. Entonces, pero hay problemas, y hay esta preocupación. Y respecto a la experiencia de Chile, dos cosas. El tipo de cambio más apreciado que tuvimos nosotros, si ustedes lo miran, más fuerte, que es el del mediados del año 97, lo que está aquí. En ese momento Chile tenía banda cambiaria, acumulaba reservas, tenía controles de capital, ¿no es cierto? Estábamos caminando a este mecanismo flexible que tenemos. ¿Y qué es lo que pasó en los 2000? Aquí nosotros empezamos a flotar el año 2000 y tenemos mucha fluctuación, pero nunca caídas como la que llegamos al 97, a pesar de haber tenido el precio del cobre más elevado de nuestra historia de posguerra, ¿no es cierto? Hemos tenido el precio del cobre más elevado, y a pesar de eso el tipo de cambio no se hundió a niveles estrepitosos comparado con lo que pasaba en el 97. Pero en el 97 nosotros teníamos otra distorsión. Venía la economía en un boom muy grande, mucha entrada de capitales y tasas de interés diferenciales con el resto del mundo de 7, 8 puntos, hasta 10 puntos de diferencial de tasa de interés, que obviamente todos quieren ir a ese país a invertir porque tienen muy buen retorno. Pero tener un mecanismo de flotación no significa que uno no puede intervenir. Y yo creo que hay razones para intervenir cuando la situación está muy estrecha. Nosotros intervenimos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va uno para atrás? Ahí el rojo. Sí. Nosotros intervenimos aquí a principios del año 2008 comprando 5.500, anunciamos 6.000, pero 5.500 millones de dólares, que en ese momento eran aproximadamente 3 puntos del PIB. Nosotros acumulamos en ese momento. ¿Por qué? Porque dijimos la situación está muy estrecha, el tipo de cambio está muy bajo, puede generar problemas, puede estar desviado, pero después lo volvimos a hacer el año 2011 acá, pero lo importante es que lo hicimos bajo ciertas reglas. Y yo creo que en el contexto de metas de inflación, lo peor es caer en lo que yo llamo la adicción a la intervención. Esta cosa que el mercado se dedica a adivinar cuándo va a entrar el Banco Central. Y al final se transforma en una competencia. ¿Y quién gana? ¿El Banco Central o el sector privado, que trata de arbitrar al Banco Central? Normalmente gana el sector privado, por una razón muy sencilla. Al tipo que está haciendo la apuesta le pagan por retorno. El Banco Central tiene recursos públicos. Entonces no es muy eficiente. Y en general, esas intervenciones arbitrarias no son de lo más exitosas. Es cuestionable la efectividad de la intervención, es limitado. Quiero también advertir que no es una cosa, pero primero no hay que tener un objetivo cambiario. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos el año, y esto lo iniciamos el año 2008, dijimos nosotros vamos a comprar 6.000 millones, pero lo cortamos antes porque llegó la crisis, vamos a comprar 6.000 o 8.000, pero hartos dólares.
y vamos a comprar 50 millones de dólares diarios a las 10 de la mañana. No, descubrimos que nos hacían un poquito de trampa a las 10 de la mañana, pero lo tiraban un poquito para abajo, ¿no es cierto? O lo tiraban un poquito para arriba para vender un poquito caro. Entonces empezamos a decir ya va a ser entre 9 y 11. Y en eso se entretenía la gente en nuestra mesa, a ver a qué horas lo hacía. No mucho más que eso. Pero 50 millones, y sin ningún objetivo de precio. De hecho, el tipo de cambio durante la crisis, que estaba en 430 pesos del dólar cuando empezamos a intervenir, llegó a 600 pesos y seguíamos comprando dólares. Y la gente decía, estos tipos están locos. Bueno, o sea, es un banco central que se compromete. Suspendimos en algún momento la intervención. Dijimos, se acabó porque ya está saliendo muy caro intervenir. Pero se puede hacer. Y yo creo y esto permite ¿qué? Permite tener independencia de la política monetaria. Nosotros teníamos un problema inflacionario, seguimos subiendo la tasa de interés y obviamente eso ayudó. Y una cosa que es interesante, en todo este esquema de altas fluctuaciones del tipo de cambio que hemos tenido, ¿no es cierto?, durante la década de los 2000, el traspaso, precisamente porque flota de tipo de cambio a inflación, es mucho menor que cuando uno tiene tipos de cambio estables y se devalúan de vez en cuando. Cuando uno tiene un tipo de cambio fijo y lo devalúa en 20% cada 2 años, los precios suben en un 15%, porque uno dice, tocó, ahora todo. Pero cuando el tipo de cambio sube, pero puede bajar la próxima semana, obviamente hace mucho más insensible las decisiones de precio respecto de las decisiones respecto a lo que ocurre con el tipo de cambio. Y segunda cosa que me gustaría referirme es que lo que les comentaba yo, el precio de las materias primas. Este es Chile durante la crisis. El pic de los commodities, Chile fue uno de los países que tuvo la mayor alza de precios del IPC en el momento que subió el petróleo y los alimentos, básicamente. El traspaso fue 1 a 1, fue extremadamente fuerte. Chile tuvo, de acuerdo a ese gráfico, tuvo aproximadamente en un periodo de casi 2 años, tuvo un 16% de aumento del IPC, aproximadamente en esos periodos por el alza de peso. Pero también fue uno de los países que tuvo una de las mayores caídas en un periodo de casi un año, entre octubre del 2008 y diciembre del 2009, en el IPC por la caída del precio de los alimentos. Ese número no es la caída, ese número es la inflación de Chile, fue promedio durante ese periodo cercana a menos 2%. Eso fue lo que se acumuló de cambio en el IPC en aproximadamente ese año. A fines del 2009 pasamos de 9% de inflación a menos 2% de inflación. Esto da algunas lecciones, que no quiero detenerme mucho. La meta de inflación hay que fijarla con el IPC total, porque normalmente los bancos centrales dicen, bueno, para no tener este problema, algunos dicen, ya nadie lo hace. Usemos la inflación subyacente. Entonces al final parece esto como elegir la inflación que a uno más le conviene. Entonces lo que uno debería decir, no, mi objetivo es la inflación total. La inflación subyacente, esta que excluye estas cosas muy volátiles, me ayuda a mí a tener una buena predicción de lo que pasa. Pero el objetivo final tiene que ver con la inflación, porque cuando un banco central le saca a la inflación los alimentos, es como que lo que uno quiere estabilizar no es lo que la gente consume. Siempre, como broma, dicen, lo que pasa es que los banqueros centrales no se alimentan. Entonces, por eso no les preocupa el precio de los alimentos. Pero la verdad es que es parte del IPC y es parte del costo de la vida. Puede requerir ajuste de política monetaria porque el problema no es que suban los alimentos en el IPC. El problema es que los alimentos empiezan a hacer aumentar los salarios, empiezan a hacer aumentar otros precios y tenemos lo que llamamos efecto segunda vuelta. En Chile lo que ocurrió fue que hasta finales del año 2008 lo único que subían eran los alimentos, hasta el final del 2007. Lo único que subía eran los alimentos. Uno decía, saco alimentos y la inflación está contenida en 3%. Y los alimentos me llevan la inflación a 6%. Pero lo que ocurre a lo largo del año 2008 es que empieza la inflación de no alimentos empieza a subir con mucha fuerza y precisamente eso requiere una reacción de política monetaria. Déjeme concluir con algunos comentarios finales que a medida que los preparaba se iban alargando más de lo que yo esperaba, pero esto del crecimiento de América Latina, porque quiero ir un poquito a la región. La región le ha ido muy bien y esto nos habló Guillermo, así que no me voy a detener mucho. La región durante la crisis le fue bien, salvo México, que tuvo la mala suerte de tener un mal vecino en el momento de la crisis, ¿no es cierto? Y de comerciar mucho con Estados Unidos. En algo Venezuela, los demás países cayeron muy poco y después se recuperan muy rápido. Esto, si nosotros comparamos en 3 recesiones el PIB promedio de los 7 países más grandes de América Latina. Este es un índice que lo que hace es, dice, yo le voy a poner 100 2 años antes de la crisis y voy a ver qué pasa después de la crisis.
Esto primero tenemos la crisis de la deuda. Entonces el año 80 tenemos que Latinoamérica azul, la economía emergentes de Asia la roja y la economía avanzada la verde. El año 82 la década perdida. Nosotros tenemos que el PIB el 80 era 100, el año 87 era 10% superior. ¿No es cierto? El crecimiento durante todo este periodo es apenas 10% en términos per cápita, es prácticamente nada. Es la década perdida. Pero ustedes me pueden decir, pero no mire esa década, pues fue la crisis de la deuda y era nuestro problema. Y dije, perfecto, vamos a otra crisis. Vamos a la crisis asiática, que pasó en Asia, al otro lado. ¿No es cierto? Ahí está la crisis asiática. No es muy distinta. La crisis asiática, la línea en roja, son los países asiáticos, caen. Pero, y le pongo al año 96, le pongo 100. Pero en el año 2000, Asia ya tenía un PIB mayor comparativamente que el que tenía América Latina, habiendo sido ellos los que tuvieron la crisis, y con crisis financiera y con todo. Nosotros las economías avanzadas crecieron sin problema porque la crisis no los tocó a ellos, pero América Latina termina 7 años después en una situación similar. Si ustedes miran la línea azul, termina en 110 también. No es muy distinto el principio y el final. La diferencia fundamental es que en la crisis de la deuda estuvimos estancados y empezamos a recuperar al final. En esta nos recuperamos un poco, pero nos mantuvimos con un rendimiento muy pobre. Entonces uno trata de decir, ¿qué fue lo que pasó? Y parte central de lo que pasó tiene que ver con la capacidad de respuesta que tuvieron las economías, en particular las economías que pudieron bajar tasa de interés. ¿Qué es lo que pasó en esta crisis? La crisis reciente, la crisis financiera internacional, el mundo, la verde, se parece a América Latina. Y esto era lo que decía Guillermo, que yo normalmente digo, en el pasado, cuando al mundo le daba un resfrío, le daba neumonía. Ahora tuvimos el mundo con neumonía y América Latina se resfrió, pero se recuperó. Y se recuperó bastante rápido, algo menos que Asia emergente y que China, pero se recuperó con bastante fuerza. Y una cosa fundamental fue, el control inflacionario permitió tener rebajas de tasas de interés como nunca habían ocurrido en nuestra historia. O sea, Chile llegó a 0,5, Brasil con inflación alta, obviamente la bajó menos, pero el resto de los países tasas de 3, 4%, una baja muy significativa que duró mucho tiempo y que explica parte muy importante de la recuperación. Guillermo nos recordaba que la política fiscal es diversa en los países de la región. Lo que es común en estos países que se recuperaron con mucha fuerza fue una política monetaria tremendamente vigorosa, como no había ocurrido nunca. Yo tengo un montón, les podría traer y agotarlo, ¿no es cierto? Y quedarnos hasta muy tarde hablando. Esto no pasó en la crisis asiática. La crisis asiática, la norma fue que las tasas de interés subieron. Yo no sé qué raro, ¿por qué suben la tasa de interés? Porque no querían que el tipo de cambio se depreciara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la crisis asiática? Como estábamos asustados, como en esa época nos asustaba dejar a la moneda flotar, ¿qué es lo que hace uno para que la moneda no se deprecie mucho? Sube la tasa, aprieta la cosa fiscal, hace todo lo contrario a lo que uno debería hacer para que la economía se reactive. Y eso es lo que pasa con las monedas. Estas son las monedas de los países que flotan. Aquí saco Perú, que es más estable, pero estos son Chile, Colombia, Brasil y México. Son los países que flotan durante la crisis asiática. En un periodo de aproximadamente 2 trimestres, las monedas se depreciaron 60%. Es una cosa inédita que haya pasado en nuestra región. No hubo crisis financiera. Algunos de estos países, como Brasil y México, intervinieron y vendieron reservas. Otros países como Chile suspendimos, Colombia también estaba interviniendo, suspendieron la intervención, pero no hubo una intervención masiva, nada especial, y las monedas se depreciaron 60%. Hubo temor de que esto iba a causar una inflación, pero se dejaron flotar. ¿Y qué es lo interesante de esta experiencia? De que cuando en Chile el tipo de cambio parte en 430 en marzo y llega a 700 pesos por ahí por septiembre, octubre, uno dice, ¿quién va a venir a especular contra esta moneda? ¿Quién va a venir a decir que esta moneda no puede seguir depreciando? Porque se ha depreciado tanto que obviamente eso limita la especulación, teníamos reservas en caso de emergencia, por lo tanto fue bien. No es que se me haya olvidado la segunda mitad es la crisis asiática. La crisis asiática y el verde fue el que más se depreció. Brasil resistió hasta que tuvo su crisis cambiaria, como nos mostraban en la presentación anterior, y las economías se fueron gradualmente tratando de sostener el tipo de cambio por temor cambiario, ¿no es cierto? Y obviamente cambió. Un último comentario, antes de hacer un último comentario sobre Argentina. Sobre la estabilidad financiera. No me voy a detener mucho en esto, va a estar esta lámina, pero es importante entender primero que la estabilidad financiera, Latinoamérica en general, pasó muy bien su sistema financiero. Por lo tanto,
y siguiendo una política de metas de inflación como la que seguía el Banco de Inglaterra y países que tuvieron crisis. La crisis no fue causada por la política monetaria en los países desarrollados. Algo puede tener que ver, pero lo central fue un problema de regulación financiera, de un muy mal desarrollo financiero que obviamente causó muchísimo problema, y la instabilidad financiera es importante, pero no tiene por qué inmiscuirse significativamente con la política monetaria. Aquí podría hablar otra hora de las medidas macro y todas las cosas que nos entretenemos los economistas, ¿no es cierto?, hablando entre nosotros con palabras raras que inventamos, y siempre es lo mismo, pero inventamos nuevas palabras. Pero sin lugar a duda, cuando he pasado todo el día acá y he conversado y he visto, no puedo dejar de tener una cosa como general de lo que pasa hoy día en Argentina, porque a todos nos interesa en Latinoamérica que a Argentina le vaya bien, sobre todo a los argentinos, yo creo, entonces, y que tengamos éxito, y después de haber tenido una década tremendamente exitosa. Argentina tiene un problema fundamental, uno de los tantos, tiene muchos problemas fundamentales, un problema fundamental que a mí me inquieta mucho, y que creo que otros países en la región lo tienen no tan marcado. Argentina se deshace de la convertibilidad, que es el caso extremo de ancla cambiaria. En ese momento la inflación dependía del tipo de cambio. Pero Argentina no se ha deshecho del ancla cambiaria para manejo inflacionario. Por lo tanto, la flexibilidad cambiaria, que es sin duda positiva, se colisiona con las posibilidades de tener un tipo de cambio que flote. Nosotros en Chile fuimos de 430 a 700 y seguíamos durmiendo. O sea, alguien nos iba a decir que podía tener impacto inflacionario si se quedaba. Pero una economía como la Argentina, si el tipo de cambio sube de 4, de 5 a 10, uno puede decir, esto realmente va a ser un colapso inflacionario, porque son economías que todavía el manejo cambiario depende desde que sale de la convertibilidad, en vez de salir con flotación, sale con manejo cambiario y con estabilidad cambiaria, y el ancla cambiaria no son capaces de deshacerse. Y perdieron una tremenda oportunidad. Perdieron una oportunidad a la salida de la convertibilidad de haber sido más cercano a la flotación. La perdieron a mediados de los 2000, que era un periodo extremadamente positivo para dejar soltar el tipo de cambio. En ese momento se le hubiera probablemente apreciado por el buen precio de los commodities, ¿no es cierto? Lo perdió en la crisis, ¿no es cierto? En la mitad de la crisis podría haber dicho, se nos va a arrancar el tipo de cambio porque necesitamos un ajuste, ¿no es cierto? Argentina, la impresión que uno tiene, no tiene problemas de flotación por problemas financieros serios, es por un problema inflacionario extremadamente complejo. ¿Y cuál es el problema? Obviamente tiene, en materia inflacionaria, tiene un problema fiscal, tiene problemas de inercia, pero desde el punto de vista de control inflacionario no tiene un ancla, y no tiene algo que le permite decir, y no es el ancla cambiaria lo que debería tener, sino que lo que debería tener un compromiso con la inflación. Pero el ancla cambiaria lo único que hace es entrar en estos periodos de sobrevaloración que tarde o temprano terminan con una crisis. Tarde o temprano uno aplica control de capital, control de cambio y trata de evitarlo, pero tarde o temprano, porque como nos mostraban, las reservas tienen un límite, cero, y llega un momento que a la velocidad que uno va llega a cero. ¿Y por qué Argentina perdió la oportunidad? Porque tuvo más de 50.000 millones de dólares de reserva. Y cuando uno tiene mucha reserva, es el mejor momento para flotar. Uno dice, lo dejo flotar y para evitar problemas, vendo, qué sé yo, depende del país, vendo X cantidad de dólares semanalmente para darle un poquito de fluidez al mercado mientras estoy entrando en esta experiencia que puede sonar un poquito demencial. Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Brasil, lo han hecho todos los países. Pero cuando uno le van quedando pocas reservas, la capacidad de tener una salida creíble es bastante complicada, y yo creo que es un gran desafío que enfrenta hoy día Argentina si realmente quiere reducir la inflación, reducir las tensiones y evitar, más allá del tema inflacionario, evitar una recesión y evitar un ajuste cambiario brusco en el futuro. Muchas gracias. Le iba a pedir una referencia sobre Argentina, pero bueno, la hizo usted, profesor, así que muchísimas gracias. Bueno, le vamos a pedir que permanezcan allí en el estrado para recibir los homenajes y reconocimientos de toda esta jornada. Vamos a invitar al vicepresidente de la filial Cuyo de Fundación Mediterránea, Andrés Peñalba, para que sea quien entrega a nuestros disertantes este homenaje,
y el presidente de Fundación Mediterránea también, por favor. Y con el aplauso nosotros acompañamos estas entregas. Son los recordatorios de la edición 36 aniversario de Fundación Mediterránea. Presidente. No se asusten, no voy a hablar de economía, simplemente que hemos tenido la visita, tal como estaba programada, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene varios defectos como político. El primero, que es absolutamente puntual. Dijo a la hora que iba a venir y vino a la hora que había dicho. El segundo, que cumplió. Y el tercero, que es uno de los pocos políticos que conozco que realmente, la vez que me ve, me aborda a preguntarnos cómo van los trabajos de fundación, cómo van los trabajos de fundación respecto a esas propuestas de políticas de Estado. Yo, en honor a su puntualidad, vamos a postergar el postre de este evento, que es escuchar al presidente Luis Alberto Lacalle. Tuvimos anoche oportunidad de estar con él en un almuerzo de un grupo reducido de gente, y realmente fue un lujo, verdaderamente les digo, un lujo escucharlo. Tanto que me salió verdaderamente en forma muy sincera unas palabras que les dije, que por estas latitudes el Dios había sido bastante justo, porque en el Río de la Plata había repartido todo el petróleo y todo el gas y el oro para este lado, y toda la sabiduría y el sentido común para el otro lado, y que Él lo representa muy bien. Esa grandeza de Él incluso nos permite hoy, por supuesto, pedirle a Mauricio que se acerque a saludarnos, ya que ha llegado hasta por aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de saludarlos y por haberme invitado, y en el honor de que un presidente también esté acá presente entre nosotros. Yo decirles que hoy tuve un día muy bueno, porque arranqué en Buenos Aires inaugurando la primera etapa del nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires, que esperamos terminar integralmente y hacer la mudanza en enero. Un edificio construido con el proyecto de Foster, después de un concurso internacional, construido por una empresa argentina, el edificio Criba, la empresa. Y había muchas cosas para festejar en eso. Lo primero, que por supuesto sumábamos otro ícono arquitectónico a la Ciudad de Buenos Aires. Lo segundo, que era este edificio, es en Parque de los Patricios, seguramente un barrio que pocos de ustedes conocen, que tuvo mucho vigor industrial en el otro siglo, al principio, y que después decayó, como la mayoría del sur de la ciudad, y nuestro foco es recuperar el sur, y ahí, sector privado, con una buena normativa, generando confianzas, como hablaba recién el expositor anterior, le propusimos que toda la industria del software se mudase a ese lugar, con beneficios, para crear un clúster, un polo tecnológico. Y hoy, 3 años después, 158 empresas ya se han radicado en ese lugar, además del ITBA, una universidad muy prestigiosa, y El Salvador. Y ahora llega el Banco Ciudad con la sede central, con lo cual el edificio LITS, el único que tenemos en Buenos Aires y tal vez el más ecológico de Sudamérica y el más moderno, va a estar ahí en Parque de los Patricios, el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra cosa buena, que todo eso lo lleva a cabo el Banco Ciudad de Buenos Aires, que es un banco del Estado de la ciudad, que cuando llegamos perdía dinero y estaba fuera del mercado de servicios, y hoy es superavitario y es el primero en hipotecas para primera casa,
con el mejor producto y ha trepado en los primeros lugares en créditos a las pymes y fomentando el emprendedurismo, que siempre es una realidad necesaria, porque es la primera cosa que se queja el que empieza a emprender, que no tiene apoyo financiero. Entonces creo que ahí estamos combinando tres cosas de la Argentina que viene, de la que necesitamos. Tener íconos que nos demuestren a los argentinos que somos capaces de hacer grandes cosas cuando trabajamos juntos, potenciar la interacción del sector público y del sector privado y hacernos cargo en la política de construir un Estado que facilite, un Estado que reciba los impuestos a las ganancias que pagan aquellos que tienen capacidad de generar riqueza y que lo sepa distribuir para generar equidad. Ese es el gran desafío que tenemos a partir del 2015. Sabemos que tenemos una transición llena de dudas y de complejidades, como vimos también en la exposición anterior. Una de las grandes dudas es la inflación, pero creo que también tenemos la enorme oportunidad de demostrar que podemos. Hay un ejemplo claramente el que les di, y tendría muchos para darles de lo que hemos podido hacer estos 6 años en la Ciudad de Buenos Aires, que demuestran que se puede, que no es una tarea imposible. Claramente, por eso le pregunto siempre al presidente de la Fundación Mediterránea cómo están los estudios. Lo que tenemos que dejar de hacer es improvisar y tenemos que estar preparados, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué recursos humanos los vamos a llevar a cabo. Porque claramente lo que no podemos seguir haciendo a la hora de gobernar es hacer experimentos con la plata de la gente. Cuando uno toma una decisión en el mundo del Estado, de lo público, tiene que tener los mismos elementos que tienen cuando ustedes toman decisiones. Es la oportunidad, si tenemos o no los recursos humanos y si hace a la esencia de nuestra tarea, que cuando uno gobierna es que la gente viva mejor. No sostener relatos, sino hacer políticas públicas que resuelvan, que faciliten la vida de la gente y que incluyan a aquellos que han quedado fuera del sistema. Ese es el gran desafío y siento que hoy, tal vez mejor que nunca en nuestra historia, vamos a poder, después de 12 años de aprendizajes de muchas cosas que no tenemos que hacer y confirmar algunas que sí debemos continuar, tenemos una oportunidad de plantearnos renovar la política, renovar 30 años de una generación que ha hecho su aporte, que algunos calificarán de una manera y otros de otra, pero lo importante es que llegó la oportunidad de que los argentinos apostemos por un cambio. Y siento que eso está sucediendo, que son cada vez más los argentinos que se preguntan por qué no cambiar y que se preguntan qué tengo que hacer para alcanzar ese país que quiero. Dejando de pensar que la política es un lugar oscuro, lejano, distante, en el cual yo no quiero participar ni pertenecer, y empezando a entender que la política es el elemento central para construir una mejor sociedad, y que si no somos todos protagonistas, las cosas no van a cambiar. Hay distintos lugares, distintos roles, pero todos tenemos que encontrar cuál es nuestro rol. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos de acá al 2015 es construir esa propuesta que nos reúna, que nos esperance, que ponga en valor toda esa potencia que tenemos como sociedad. Porque tenemos las dos cosas, y los chilenos lo deben ver todo el tiempo que nos tienen al lado. Los sorprendemos teniendo capacidades de irrumpir en mercados mundiales, compitiendo, y tenemos la capacidad de no reunirnos, de no potenciar nuestras energías, de no lograr trabajar sector público y sector privado juntos, y destruir mucho de lo que construimos un minuto antes. Entonces creo que todas estas experiencias, toda esta década, no será una década perdida, como dicen unos, seguramente, claramente no es una década ganada, si realmente aprendimos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que terminar de entender, y va para todos ustedes, fundamentalmente por la importancia que tienen en esta Argentina que viene, es que tenemos que ser protagonistas. Así que espero que encontremos ese lugar, porque lo que tenemos por conquistar es un futuro maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Queremos agradecer la presencia entonces del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y ya en el bloque final de esta jornada intensa, luego sí, ya nos vamos a relajar y vamos a tener el gran final, como es tradicional, en cada cumpleaños de Fundación Mediterránea, y vamos a vivir una cena, una despedida, un cóctel en el que vamos a disfrutar y además vamos a tener entretenimientos y sorteos. Todo eso para el final de esta jornada. Vamos a invitar ahora con el título Realidad y mito de la integración, el Mercosur real y el Mercosur de papel. Vamos